Les doy la bienvenida, espero que estén todos muy bien, ¿sí? Y que nos lleguemos a entender el concepto que vamos a trabajar, ¿ok? Eso implica, muchachos, caballeros, señoritas, damas, que vamos a reconocer, ¿sí? Las cosas que hemos estado estudiando, que es principalmente y fundamentalmente el concepto del logaritmo, ¿no? Ahora, hemos tratado de comprender la definición, algunas propiedades que estamos trabajando, y una de las cosas importantes que hemos dicho es que me interesa que el, no lo separe, ¿sí? Están súper relacionadas esas cosas. Y hoy día vamos a ir detrás de las últimas propiedades del logaritmo que hoy y mañana, digamos, pero en general vamos a ir a buscar ahí algunas cositas que son muy propias del concepto, ¿ok? Para eso, muchachos, vamos eh, de nuevo, a recordar la definición ya más formal, ¿no? No como la cosa básica o vaga que dijimos al principio. Logaritmo en base a de BSM va a ser equivalente que A elevado a M sea B, siempre y cuando el argumento sea positivo, es decir, este numerito debe ser positivo. Positivo, ¿cierto? Mayor que cero, no cero, ni tampoco negativo, no puede ser negativo ni cero, ¿ya? Y la base de ese logaritmo, es decir, el chiquito que está aquí, no puede ser negativo, tampoco puede ser cero, pero además debe ser distinto de 1, ¿ya? Eso lo habíamos dicho ya en la definición en clases pasadas, ¿se acuerdan? Eso implica que vamos a eh, vamos a ir detrás de las propiedades que ya conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Por definición, recuerden que ese número en alguna parte lo vamos a dejar de escribir, pero por aquí, por ahora, ¿qué significa que eso sea 0? Significa que vía la 0 es 1. ¿Qué significa que eso es 2? Significa que 4, ¿se fijan? Que un medio elevado a 5 es 1 sobre 32, que 1, ¿cierto? Que 5 elevado a, si me voy de aquí para allá, digamos, que 5 elevado a menos 2 me da 1 partido por 25 y que 3 elevado a la cuarta. Es decir, yo me puedo mover de izquierda a derecha mediante la definición que ustedes conocen ya, ¿cierto? Si la cosa viene por logaritmo, me puedo pasar a potencia, y si está como potencia, me puedo pasar a logaritmo. Eso ya, de algún modo, espero que la clase lo tenga medianamente claro, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede al respecto? Que si tengo eso, me puedo, como decía, ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Da, en términos prácticos, vamos detrás de lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Así que vamos a ir a ver cómo se trabajan estos conceptos, cómo los hemos ido resolviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejemplos prácticos? Los que hicimos hace unos días y que los vamos a reconocer. ¿Qué significa, mediante esa definición, que el logaritmo en base 2 de 32 sea x? Significa, por definición, ahí arriba, a la derecha está la definición, ¿cierto? Que 2 elevado a x es 32. Pero 32 es 2 a la 5. Y si llego a ese momento, yo deduzco que x vale 5. ¿Ok? Es decir, como les dije hace unos días, chicos, esto no es una palabra, esto es un número. Es una manera distinta o diferente de escribir 5. ¿Ok? Si alguien le pregunta, ¿cómo puedo escribir 5 de otra manera? Esa es una manera. ¿Ok? Ahora, es muy raro que alguien escriba el 5 de esa manera, pero
Es como para hacer... Aquí tengo otro. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijimos nosotros hace unos días? Dijimos que si estos numeritos, estos números, eran mayores que uno, en general el resultado iba a ser positivo. Pero ¿qué pasaba cuando uno de estos dos era fraccionario? Estaba entre 0 y 1. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que, por definición, la definición que tenemos aquí arriba, la definición que tenemos acá, ¿sí? Esa definición, tenemos que, dice que 3 elevado a x va a ser 1 sobre 81, pero 81 es 3 a la cuarta. Y como ustedes saben, me queda que el 1 sobre 81 es 3 a la menos 4, lo que significa entonces que x vale menos 4. ¿Se fijan? O sea, si estas cositas, si estos numeritos, si estas expresiones son fraccionarias, ¿cierto? Una de ellas o ambas, en algunos casos, no siempre, pero yo puedo pensar de que voy a llegar a un lugar como este, digamos, y que el resultado es un número negativo. ¿Se fijan? Fíjense, igual modo, de nuevo aparece un número fraccionario. ¿Se fijan? Entonces aquí había un número entero y un fraccionario, y a un número negativo. ¿Qué dice la definición? Que 2 a la menos x, bueno, un medio a la x, pero un medio a la x es lo mismo que 2 a la menos x. Pero 16 es 2 a la cuarta, o sea que x vale menos 4 también. ¿Fijan? ¿Se dan cuenta que finalmente a partir de la definición uno podría anticipar ciertas cosas? A ver, rápidamente, chat, dígame si entendió. Vamos, Fernando, Jimmy, Martina, Rodrigo, vamos. ¿Entendió? ¿Cierto? Es un concepto bastante chiquitito. ¿Sí? Vamos, Rayente, ¿yo entendiste? Sí, Isidora, Anet, que llegó un cachín atrasado. Vamos, ¿entendió? Dígamelo, rápido. A la Oriana se le ve ido en la internet, pero ¿pudo entrar o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya, ya, Maura. ¿Sí? Veamos, algunos otros. A ver, veamos si nos vamos por caminos parecidos. Ahí está la definición de nuevo. Wow, acá ya tenemos otra cosa. Tenemos que ya no hay el resultado, sino que estamos viendo acá un resultado fraccionario, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Ahora, yo les había dicho de manera bien intensa que 5 elevado a 3 es 125, ¿cierto? Bueno, me quedaron bonitos los números. 125, ¿sí? Eso de algún modo ya lo conocemos. Y 5 elevado a 4, ¿sí? Por esas tablitas que usted tiene en su cuaderno. Si es que no las tiene, por favor, escríbalas para que vaya detrás de ese concepto, ¿ok? Y eso va a ser 625, es decir, yo voy a cambiar estos dos. El 125 es 5 al cubo, por lo tanto el 5 al cubo va a quedar aquí arriba como 5 a la menos 3x, ¿no? ¿Sí? Y esto ya es un poquito más elaborado, digamos. ¿Ok? Recuerden que acá tengo el x en negativo, aquí. Por lo tanto, si yo giro la fracción, si yo la giro, me va a quedar en positivo. ¿Se fijan? Ahí, si yo lo giro esto, me va a quedar en positivo. Y aquí cambio. ¿Y qué cosa voy a cambiar? Voy a cambiar el 125 y el 625, es decir, 3x vale 4, lo que significa que x vale 4 tercios. Wow, o sea, que aquí el resultado no está aquí adentro, digamos, sino que está allá afuera, por lo tanto, ahí va a ser
números fraccionarios, ¿cierto? Porque está entre 0 y 1 la cosa. ¿Se dan cuenta? Eso ya es un poquito más elaborado, pero está fundamentalmente, como le decía yo, escrito acá, digamos. Si yo no me doy cuenta que estos numeritos son potencias de 5, el problema se hace un poco más complejo. ¿Se fijan? Ahí veamos otro. Tenemos este. Bueno, el 0,01 es 10 a la menos 2. Yo lo tengo en mi cabeza. Esto yo lo tengo en mi cabeza. Este, 10 a la menos 2. Eso lo aprendió cuando usted era chiquito y chiquita, ¿no? Y este va a ser 10 a la menos 1. Por lo tanto, voy a tener ahí esas potencias incorporadas. ¿Qué dice la definición? Dice que 0,01 elevado a x me da 0,1, pero 0,01 es 10 a la menos 2. Por lo tanto, me queda 10 a la menos 2 a la x igual a 10 a la menos 1. O sea, 10 a la menos 2x es igual a 10 a la menos 1, lo que significa que 2x menos 2x menos 1, lo que significa que x vale 1/2. Chicos, lo dije hace unos días, En el logaritmo hay que ir detrás de una cosa como esta. Detrás de una cosa como esa, es decir, igualar las bases. Ya vamos a estar un poquito más adelante clases para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente veamos si hay otro. Sí. El 4. Usted ya sabe que es 2 a la cuarta. El 128. Usted sabe que es 2 a la séptima. Le puse harto color. No sé si se ha dado cuenta, le estoy poniendo mucho color, ¿no? Y eso significa por definición que va a ser un cuarto elevado a x igual a 1 sobre 128. Pero 4 es 2 a la 2. Por lo tanto me queda 2 a la menos 2 elevado a x, lo que significa que eso es 2 a la menos 2x. Y 2 a la menos 2x es lo mismo que decir 2 a la 7 como está puesto ahí. Recuerden que este es 1 partido por 2 a la 7. Y aquí estoy de nuevo en el momento que yo quería. Es decir, ahora igualo los exponentes. ¿Ok? Y eso significa que x vale 7 medios. Entonces, en todos estos problemas yo traté de escribir esa base fraccionaria, esa base fraccionaria, esa base fraccionaria. Es decir, en los tres eventos, fíjense que termina siendo algo fraccionario como resultado. Ahora, aquí no es directamente la... Hay que jugar un poquito con las potencias que usted tiene desde las tablas anteriores, ¿no? ¿Se fijan? El 125, el 625, el 128, el 4. Yo sé más o menos que son potencias de 5 y de 2, claramente, ¿no? Preguntas. ¿Se entendió? Vamos, rápido. Dígame si entendió. Maura Nacona, ¿entendiste? ¿Sí? Martina, Anaís, qué bueno. Vamos. Anet, Isidora. El lunes hicimos algo parecido a esto, pero en la tutoría, pero aquí está un poquito más extraña la cosa. Vamos, Fernando, que está por ahí, don Rodrigo Barnuevo, por ejemplo, Jimmy, ¿entendieron? Vamos, qué bueno. Chicos, eso era lo que hemos estado haciendo respecto a la definición de esta cosa. Entonces, el martes pasado, nos fuimos a trabajar sobre estas propiedades, ¿no? El lunes pasado dijimos que cualquier logaritmo en cualquier base de 1 será 0, y que la base se iguala al argumento va a ser 1. A ese se le puede agregar esta, que tampoco es como esa con esta, digamos. Es como que ese pedacito que está ahí es 1, y 1 le va, y m, bueno, lo voy a explicar enseguida, ya, son las tres más clásicas que hay. ¿Ok? A esa, el martes pasado, le agregamos algunas otras. ¿Cuáles otras? Estas dos. Estas dos. Esa, que es el logaritmo de un producto, y esta que es el logaritmo de un cociente. Chicos, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Lo dijimos el martes pasado. Y el logaritmo de un cociente es la resta. Es como cuando uno multiplica potencias de igual base,
se mantiene la base y se suman los exponentes. Recuerda que el logaritmo no es más que son exponentes. Por lo tanto, se pone suma. Lo mismo que en el cociente. Se pone diferencia porque cuando usted divide potencias, se restan los exponentes. Esto es un poquito la explicación de lo que estamos diciendo. Por favor, no vaya a poner multiplicación aquí. O no vaya a poner multiplicación aquí. O no vaya a suponer que esto proviene del logaritmo de una suma. ¿Ok? El logaritmo es producto y división. Producto y división. ¿Ya? Lo dijimos el martes pasado, espero con harta fuerza. ¿Eso qué significó? Significó que dijéramos, por ejemplo, que hiciéramos cosas como esta. ¿Qué significa eso? Aquí hay productos. Aquí hay productos. Ahí. 2 por A, 2A por B. ¿Se fijan? Eso me dice que de acuerdo a la definición voy a tener, si yo lo quiero explayar esto, si yo lo quiero explayar, está en base 10 la cosa. Aquí hay en base 10 que no se escribe, ¿no? ¿Sí? Entonces esto va a ser igual, de acuerdo a la definición, logaritmo, ¿sí? De 2 en base 10, ¿cierto? Más logaritmo en base 10 de A, ¿ya? Más logaritmo en base 10, que no se escribe, pero usted sabe, de B. ¿Ok? Eso es cuando yo quiero aplicar propiedades y desarrollar un logaritmo. Ahora, normalmente el problema va de aquí para allá. Que le dan varios logaritmos y le piden hacer una cosa más chiquita que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Fíjense. Como problema número 2, veamos si tenemos ahí hay un producto. Y acá tenemos una división. Entonces, le voy a poner esto para que sea más bonito, ¿no? Me va a quedar igual. Logaritmo de qué cosa? De 3, ¿cierto? Más log de A, y aquí viene un menos. Menos log de 4. ¿Se fijan? Esa es una manera de escribir el logaritmo como desarrollo. ¿Ok? Arriba lo hice más grande porque eran las letras dibujadas con el mouse, pero acá lo dibujé con el texto. Veamos. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Va a quedar, de acuerdo a lo que hemos dicho, igual logaritmo de 2 menos logaritmo de AB, ¿cierto? Pero muchachos, acá yo tengo un producto y el producto dice que tenemos que poner una suma. Entonces aquí me va a quedar log de A menos paréntesis log, perdón, aquí no deja, 2 paréntesis log de A más log de B, ¿cierto? Pero muchachos, aquí yo tengo, como lo sé de álgebra, de que aquí hay un signo menos. Por lo tanto, este menos lo voy a meter al paréntesis y finalmente esta operación me va a quedar como log de 2 menos log de A más menos log de B. ¿Se entiende? Fíjense que este signo, ese signo va sobre todo este resultado. Es decir, va sobre todo esto. Y al ingresarlo acá, me cambia ese signo y ese signo. Por lo tanto, la respuesta o la solución a mi problema de todo esto va a ser eso. Hay gente que donde se equivocan normalmente los jóvenes es que aquí ponen un más. Ahí. Aquí. Y no se dan cuenta que eso proviene de acá, digamos. ¿Se fijan? Eso es un ejercicio que se llama desarrollar un logaritmo. Ahora, ¿qué pasa? Perdón.
¿Qué pasa si yo voy sobre este? Fíjense, lo vamos a hacer con el lápiz del... Va a ser logaritmo. Chicos, no existe el logaritmo de la resta, no existe. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que aprendí el año pasado. Esa es una suma por su diferencia. Es decir, me va a quedar A, ¿cierto? Más B multiplicado por A menos B. ¿Se fijan? Entonces, esto, ahora, acá hay un producto ahí, hay un producto. ¿Se fijan? Entonces, le aplico la definición. Esto va a ser logaritmo, ¿cierto? De A más B, de A más B, más, ¿por qué más? Porque aquí hay un producto ahí hay un producto, ¿sí? Y acá me queda logaritmo, perdón, se me fue el dedo acá. Más logaritmo de A más logaritmo, ¿cierto? De A menos B. Y aquí se acabó el problema, muchachos. No puedo yo aplicar logaritmo en esta suma, por ejemplo, o en esa diferencia. Aquí se acabó el problema. Ese es el resultado final del problema. ¿Okay? Si yo tengo esto, voy a llegar finalmente a eso. ¿Ya? La única que espera el problema es que usted escriba la suma por su diferencia y haga logaritmo de un producto. ¿Se fija? ¿Sí? Y bueno, acá usted sabe que hay una división, que la división va a ser logaritmo de lo que está en el numerador. ¿Y qué es lo que está en el numerador? M menos N, ¿cierto? Menos logaritmo, ¿sí? De 2. ¿Ok? Y aquí, jóvenes, se acabó el problema. ¿Se fijan? Se acabó el problema. Por lo tanto, no puedo seguir porque no hay propiedades para la resta. Luego se queda aquí el ejercicio. Dígame si entendió. Vamos, rápidamente. Dígame si entendió. Eso es la aplicación, como digo, de las propiedades. Ahora, aplicación a aplicación es como jugar con los números. Ya vamos a llegar a un lugar donde vamos a poder aplicar a un problema clásico de la vida cotidiana, el concepto de logaritmo, ¿cierto? El concepto de potencia y todo eso. ¿Ya? Entonces, importante es que yo pueda entender esto. ¿Ya? Fíjense, ahora vamos a hacer el problema al revés. Vamos a hacer el problema al revés. El problema al revés dice lo siguiente. ¿Sí? Dice lo siguiente. Dice que dice, la gente que entra atrasado me complica la vida. Bueno, esto es, vamos, esto es más común, jóvenes. Esto va a ser, como esta es una suma, me va a quedar log A por B. ¿Se fijan? Es decir, algo que estaba como una suma, yo lo puse como logaritmo de un producto por definición, por la definición de las propiedades que estamos trabajando. Acá tengo, obviamente, una resta. Y la resta voy a tener que esto va a ser igual
a logaritmo de x dividido entre y. Disculpen que no puedo hacer otra vez, ¿ya? ¿Ok? La definición directamente. Pero cuando pasa esto, fíjense, chicos, aquí hay un menos. Por lo tanto, ese tiene que estar, este va a estar en el numerador. En el denominador, digo. Y este va a estar también en el denominador. Pero como dije recién, esto va a ser, si lo quiero escribir de otra manera, a propósito de lo que dije en el problema anterior, si usted lo entendió, va a entender lo que voy a hacer aquí. Va a quedar logaritmo de a, ¿cierto? Menos, paréntesis, voy a, como se llama en matemática, factorizar por menos. Y esto me va a quedar logaritmo de x, y aquí me va a quedar un más, ¿no? ¿Por qué? Porque este signo me va a cambiar ese signo y ese signo. Y me va a quedar logaritmo, ¿cierto? De y. Pero esto, ¿de dónde proviene, muchachos? Esto proviene de un producto, ¿no? Entonces me va a quedar logaritmo, un solo logaritmo, ¿sí? Un solo logaritmo, no, perdón, un solo logaritmo, y me va a quedar paréntesis. Acá me va a quedar a dividido, y como acá hay una suma, estos dos están multiplicados. ¿Fijan? Y eso está escrito en un solo logaritmo. ¿Se fijan? Esto ya es un poquito más elaborado. Ya hay que meterle un poquito de ingeniería a la cosa. ¿Se fijan? Pero hay que fijarse en los signos, digamos, en los signos que aquí aparecen. En este signo, en este, en ese y en este. Por lo tanto, esos dos tienen que estar en el denominador. No pueden quedarse en el numerador. ¿Ya? Vamos más rápido. Ese. Este se queda en el denominador, en el numerador, digo, ese también. Esto es un producto. Y estos dos se van al numerador. Entonces lo voy a poner con esto para hacerlo un poquito más rápido. Me va a quedar igual. Me va a quedar un solo logaritmo, ¿cierto? Un paréntesis y me va a quedar P por Q dividido R por S. ¿Ok? Ese signo, vuelvo a repetir, este signo, de nuevo me dice que estos se van los dos juntos al denominador. Y estos se quedan en el numerador. ¿Cómo se quedan? Multiplicados. ¿Y estos cómo se van hacia el denominador? Multiplicados también. ¿Se fijan? Y este. 2, 3, 4. Y todos tienen suma. Entonces me va a quedar log de 2 por 3 por 4. Y por 4. Y 2 por 3, 6 por 4. O sea, esto es lo mismo que decir log de 24. Por acá. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, en vez de poner log de 24, podría poner log de 2 más log de 3 más log de 4. Pero va a depender del contexto en que se está dando el ejercicio. Acá, como hay suma, es el mismo problema de hace un ratito, ¿no? Como hay suma, me queda un logaritmo y me queda el a más b multiplicado por el a menos b. Pero eso es una suma por su diferencia, es como el ejercicio anterior al revés, digamos. Y esto me va a quedar log de a elevado a 2, pónganlo por favor elevado a 2, menos b elevado a 2. Esto en paréntesis. ¿Se fijan? Y ahí tengo un solo logaritmo. A ver, veamos si puedo agarrar esto. ¿Cierto? ¿Sí? Y eso
¿Qué hago acá? Tengo una resta, entonces me va a quedar, pensando un poco en la aplicación de la definición, logaritmo, paréntesis, otro paréntesis, a menos b dividido 3. ¿Ok? Es un hecho muy general, muchachos, muy general. Y eso me va a permitir salir de algunos conflictos cuando sea un poquito más grande. ¿Qué es lo que hago aquí? Perdón, este ya lo hice. Acá. Veamos, voy a hacer uno solo aquí. Este que está aquí, quiero saber el valor de este, a partir de lo que está ahí arriba. Pero esto que está aquí va a ser log, ¿cierto? De 2. Después vamos a ver otro método, ¿ya? De 2 por 2. ¿Sí? Y eso va a ser igual, por definición, a log de 2 más, ¿cierto? Log de 2. Pero esto no es más que 0,3 más 0,3. Y eso va a ser igual entonces a 0,6. ¿Fijan? El log de 4 va a ser 0,6. Si es que no lo quiero ir a buscar una calculadora. ¿Se fijan? Entonces, acá, log de 6 va a ser log de 3 por 2. Pero hay un producto. ¿Qué dice la propiedad del producto? Log de 3 más log de 2. ¿Pero cuánto vale log de 3? Vale 0,47. Más, ¿cuánto vale log de 2? 0,3. ¿Cierto? Y eso termina siendo 0,75. ¿Se fijan? Es decir, yo puedo jugar con esto. Yo puedo hacer que estas cosas... el 27, ¿qué es lo que es el 27? El 27 es log, ¿cierto? Después vamos a aprender un método mejor acá, ¿ya? Más fácil de resolver. Mañana yo creo que lo vamos a hacer. Entonces me queda 3 por 3 por 3, ¿cierto? Y esto va a ser log de 3, log de 3, más log de 3. ¿Se fijan? Y eso va a ser igual. Y el log de 3 me lo van ahí arriba. ¿Qué es lo que me dicen ahí arriba? Me dicen que el log de 3 es 0,47. 0,47 más 0,47 más 0,47. Y eso va a ser, si lo voy a... me da 1,41. Chicos, ¿por qué hago esto? Porque normalmente estos valores que se escriben acá no son directos. No los puedo calcular. Entonces tengo que ir a una calculadora. Entonces, ¿qué es lo que hace? La calculadora hace todo esto, pero de manera bien científica, digamos. Le mete algunas propiedades. El log de 14, ¿qué es lo que es log de 14? El log de 14 es log de 2 por 7. Pero ¿qué es lo que dice la propiedad? ¿Qué es lo que es el logaritmo de un producto? Ah, va a ser el logaritmo de la suma de estos logaritmos. Pero, igual que antes, están ahí arriba. El log de 2 es 0,3. Y el logaritmo de 7 es 0,84. Y eso me da, lo voy a ir a buscar acá, 1,14. ¿Ok?
Entonces yo puedo usar las propiedades que usted aprendió, las puedo usar pensando en cómo yo descompongo estos numeritos, pero siempre como producto. Yo no podría poner 3 más 3, por ejemplo. No me sirve, porque el logaritmo de la suma no existe. Pero sí existe el logaritmo de un producto. ¿Se fijan? 3 por 3 por 3. Después vamos a ver que eso es 3 elevado a 3. 2 por 7. Pensando en los que me dan, ¿no? Chicos, entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuánto es el log de 36? Y el log de 36 no es más que 2 por 2, 4, 12, 36. ¿Se fijan? Acá no puedo porque esta es una suma y la suma, el logaritmo no existe. Eso es 30 por 6. Acá tampoco, ¿se fijan? Entonces, es importante que usted tenga la capacidad de observación. Chicos, ese lo hacemos la próxima clase. Ya empiezo con eso, porque nos queda un minuto. Un abrazo, que les vaya muy bien. Cuídense.